La lluvia caía con violencia sobre las calles de Madrid, mientras Alejandro caminaba sin rumbo. Su corazón pesaba como una piedra. Cada gota era un recuerdo perdido. Había tratado de resistir, pero la traición lo había dejado sin fuerzas. Alejandro dijo: «Ya no queda nada para mí». Sus palabras se mezclaron con el trueno que estremecía la ciudad. Sus ojos verdes mostraban un vacío profundo, como si el mundo se hubiera apagado a su alrededor. Y, sin embargo, en medio de esa tormenta oscura, algo leve y desconocido empezó a arder como un fuego débil que se negaba a morir. El eco de sus pasos se desvanecía en la noche. Alejandro recordaba cómo en un solo instante todo se derrumbó: la traición, la promesa rota, la confianza convertida en polvo. «Pinti», dijo en un murmullo. «¿Por qué yo?». El viento helado le azotaba el rostro, como si quisiera recordarle que aún respiraba. No sabía hacia dónde caminaba, pero cada paso lo alejaba de aquello que había llamado hogar. El dolor era un fuego constante en su pecho, y aún así, seguía avanzando sin mirar atrás. Las luces de un bar brillaban a lo lejos, pero Alejandro no entró. Recordó noches de risas y compañía en esos lugares. Ahora, ese mismo sonido lo hacía sentir vacío. Pensó: «No pertenezco aquí», y desvió la mirada. Caminó con la cabeza baja, ignorando todo a su alrededor. Las palabras que lo habían herido retumbaban en su mente como cuchillas que nunca dejaban de cortar. Su alma buscaba refugio, pero sus pasos solo conocían la huida. El trueno rugió de nuevo, y Alejandro apretó los dientes. No era solo dolor, era rabia por haber creído en palabras falsas. Recordó la última mirada de quien lo había traicionado y dijo en voz baja: «Me usaste». La lluvia ocultaba las lágrimas que no quería mostrar. La ciudad se alzaba como un laberinto sin salida, y él, prisionero de su propio dolor. Aún así, algo en su interior se resistía, como un susurro de esperanza escondido en medio del tormento. Alejandro se detuvo frente a un escaparate vacío. El reflejo le mostraba a un hombre roto. Susurró: «¿Quién soy ahora?». El vidrio empañado parecía burlarse de su fragilidad. Recordó la calidez de otros tiempos, momentos que desaparecieron sin aviso. Observó sus propios ojos apagados hasta notar un destello leve, casi invisible, que lo inquietó. Tal vez no era el final. Tal vez, incluso en medio de las ruinas, una semilla de vida esperaba brotar. Alejandro se sentó en un banco húmedo bajo la lluvia que apenas comenzaba a ceder. El silencio lo envolvía, y con él, el peso de lo perdido. Cerró los ojos y recordó el instante en que la traición lo golpeó como una daga inesperada. Susurró: «No hay regreso». El dolor se sentía como un océano sin orillas. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo lo mantenía respirando. Una parte de sí se negaba a ser derrotada, como si la vida misma aún lo reclamara. El sonido de pasos acercándose lo sacó de su aislamiento. Levantó la mirada y encontró a Javier, un viejo amigo que había permanecido en silencio demasiado tiempo. Javier lo miró con preocupación y dijo: «No tienes que cargar solo con esto». Alejandro desvió la mirada, incapaz de aceptar ayuda. El orgullo y la vergüenza lo mantenían atrapado. Pero esa voz cercana despertaba un eco cálido que había olvidado sentir. Al día siguiente, Alejandro se encontró con una figura inesperada. En una pequeña librería, una mujer mayor, Teresa, lo observaba con serenidad. Ella le dijo: «Las heridas no te definen, hijo». Su voz era firme y compasiva. Alejandro sintió un temblor interior. No sabía cómo esa desconocida podía leer su dolor con tanta claridad. En ese instante entendió que la vida ponía maestros en el camino cuando uno menos lo esperaba. Pero no todos compartían compasión. Esa misma tarde, Marcos, un antiguo colega, lo enfrentó en plena calle. Su voz fue dura: «Eres un fracaso». Alejandro sintió el golpe como una herida abierta. El mundo parecía darle la razón a sus miedos. Cerró los ojos un instante y pensó en huir. Sin embargo, dentro de él comenzaba a crecer algo que no podía ignorar: la rabia transformada en fuerza. Al caer la noche, Alejandro regresó solo a su pequeño apartamento. Se detuvo frente a un espejo agrietado. El reflejo mostraba a un hombre roto, pero también a alguien que seguía en pie. «No terminaré aquí»,
dijo con voz baja pero firme. Por primera vez en días, sus ojos mostraron un brillo distinto. El dolor seguía allí, pero junto a él, una semilla de voluntad comenzaba a germinar. Alejandro recibió la noticia de que su antiguo empleo lo había descartado definitivamente. No solo había perdido el amor, ahora también la última seguridad que lo sostenía. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Dijo en voz baja: «Me lo han quitado todo». La rabia se mezclaba con la impotencia. Caminó entre la multitud sin rumbo, pero dentro de él solo había vacío. El rechazo lo envolvía como una cadena que no podía romper. Esa tarde intentó buscar refugio en la casa de su hermano, pero la puerta no se abrió. Desde dentro una voz distante dijo: «No podemos ayudarte ahora». Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo que hasta la familia le daba la espalda. El silencio posterior fue más cruel que cualquier insulto. Caminó alejándose con los ojos fijos en el suelo. La soledad lo abrazaba con un frío más fuerte que la lluvia de la noche anterior. En un café cercano escuchó, sin querer, las voces de antiguos colegas riendo. Entre ellas, reconoció a Marcos, el mismo que lo había humillado en público. Marcos decía con burla: «Siempre fue débil». Alejandro sintió el golpe como un cuchillo. No quiso entrar. Permaneció en la acera, apretando los puños. Las risas atravesaban las paredes como flechas envenenadas. Comprendió que la traición era más profunda de lo que había imaginado. Esa noche, bajo el resplandor de un farol, encontró a Javier. Su amigo lo miró y dijo: «No puedes dejar que ellos decidan quién eres». Alejandro quiso responder, pero las palabras no salieron. La duda lo sofocaba. El miedo era un enemigo más grande que cualquier persona. Javier puso una mano en su hombro, firme, recordándole que no estaba solo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro permitió que alguien compartiera el peso. Horas después, solo en su habitación, Alejandro miraba el techo en silencio. El recuerdo de las voces crueles seguía golpeando su mente. Sin embargo, pensó en las palabras de Javier y en los ojos compasivos de Teresa. «Panto, conto, a», murmuró: «Quizás aún no todo está perdido». Su respiración se hizo más profunda, como si se preparara para resistir una nueva tormenta. En medio de su fragilidad, un rastro de fortaleza emergía. Alejandro caminaba al amanecer por las calles vacías. El cielo se teñía de un gris suave que parecía anunciar calma. Punto. Mientras observaba un mural en una pared, reconoció un mensaje escrito años atrás por él mismo, en un momento de esperanza. Murmuró: «Aún estoy aquí». Ese instante lo sacudió. Era como si una versión pasada de sí mismo hubiera dejado una señal para recordarle que no debía rendirse. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió débilmente. Ese mismo día volvió a ver a Teresa en la librería. Ella notó la chispa en su mirada y dijo: «Las respuestas están en ti». Alejandro respiró hondo, sorprendido por su certeza. Sintió que aquellas palabras atravesaban las capas de dolor. Por primera vez, no las rechazó. Respondió con voz suave: «Quizás tienes razón». Era como si la vida empezara a darle un giro inesperado, ofreciéndole un nuevo inicio. Esa tarde, en una plaza tranquila, conoció a Lucía, una joven que pintaba en silencio. Ella lo miró sin juzgar y dijo: «Cada trazo es una herida que se convierte en color». Alejandro se quedó observando, hipnotizado por la forma en que transformaba el vacío en belleza. Por primera vez, sintió que alguien lo inspiraba a ver más allá del dolor. Pensó: «Quizás también puedo transformar mi herida». Una carta inesperada llegó esa noche. Al abrirla, descubrió que alguien en quien había confiado guardaba un secreto. Marcos había manipulado su salida del trabajo. Alejandro sintió un golpe de furia, pero también claridad. «Nunca fue mi culpa», dijo con firmeza. Esa revelación lo transformó. Ya no era la víctima de un destino cruel, sino alguien que empezaba a recuperar su verdad. Alejandro salió al balcón y respiró el aire fresco de la madrugada. Sentía que por fin veía con otros ojos. Dijo en un susurro: «Soy más fuerte de lo que pensé». No era una victoria completa, pero sí el comienzo de una transformación. El dolor seguía ahí, pero ahora se mezclaba con un rayo de esperanza. Su corazón, aunque herido, latía con una fuerza renovada. Alejandro se encontró con Marcos en la plaza mayor,
donde el bullicio de turistas y transeúntes parecía ajeno a la tensión que se creaba entre ellos. Marcos, con una sonrisa de superioridad, dijo: «Siempre fuiste débil». Esas palabras resonaron como ecos de todas las heridas pasadas. Alejandro sintió cómo los recuerdos de traiciones, noches solitarias y lágrimas contenidas regresaban de golpe, pero no bajó la cabeza. Respondió con voz firme: «Hoy ya no me rompes». En ese instante entendió que ya no luchaba solo contra un hombre, sino contra la sombra de su propio pasado. Todo lo vivido lo había llevado hasta allí, y no pensaba retroceder. El aire entre ellos se volvió pesado, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Alejandro recordaba con dolor cada palabra de desprecio que Marcos había lanzado en el pasado. Sintió el impulso de huir, pero sus pies permanecieron firmes. Marcos lo empujó con brusquedad, intentando provocar su caída. La multitud continuó caminando, sin entender la magnitud del momento. Alejandro no se movió. Con voz temblorosa, pero firme, murmuró: «Ya no soy el mismo». El miedo seguía allí, pero junto a él había nacido algo más poderoso, una fuerza interna que lo mantenía en pie. En medio de esa tensión, Javier apareció entre la multitud y corrió hacia Alejandro. Su presencia fue como un faro en medio de la tormenta. Se colocó a su lado y dijo con voz firme: «No estás solo». Alejandro lo miró con sorpresa, sus ojos llenos de emoción contenida. Marcos soltó una carcajada burlona, pero Alejandro ya no lo escuchaba. La simple compañía de Javier le devolvía el coraje. Comprendió que aceptar ayuda no era debilidad, sino la clave de la fortaleza que buscaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió respaldado, sostenido por algo más grande que su miedo. Marcos elevó la voz, insultando sin control, pero Alejandro ya no lo escuchaba. Todo lo que sentía era el latido de su propio corazón, firme y poderoso. Dio un paso adelante y declaró: «No viviré bajo tu sombra». La multitud comenzó a detenerse, percibiendo la tensión. La tensión. El aire estaba cargado de expectación, como si la ciudad entera aguardara su decisión. Alejandro sintió cómo se rompían las cadenas invisibles que lo habían aprisionado durante años. Por primera vez, se vio a sí mismo no como un derrotado, sino como alguien capaz de elegir su destino. El enfrentamiento no terminó con golpes, sino con silencio. Marcos, desarmado por la firmeza de Alejandro, se dio la vuelta y se marchó. Alejandro permaneció quieto, su respiración agitada, su pecho latiendo con fuerza. Era como si algo dentro de él hubiera estallado y renacido al mismo tiempo. Miró a Javier, que lo observaba con orgullo silencioso. Dijo con voz firme: «He vuelto a vivir». El dolor seguía allí, pero ya no lo controlaba. Su corazón roto había dejado de ser su condena, se había convertido en el origen de su fuerza más profunda. Alejandro despertó con el amanecer, iluminando su habitación. No sintió el mismo peso que lo había acompañado durante tantas noches. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones de aire fresco. Murmuró: «Estoy vivo». Se acercó a la ventana y la abrió lentamente. El aire frío acarició su piel y sintió una paz extraña, como si el mundo entero le ofreciera un nuevo comienzo. Observó el reflejo en el cristal, y aunque todavía veía cansancio en sus ojos, también descubrió una chispa distinta a la voluntad de seguir. El dolor aún estaba allí, pero ya no lo definía. Aquella tarde, Alejandro regresó a la librería. El aroma a papel viejo lo envolvió, transportándolo a un lugar seguro. Teresa estaba allí, con su serenidad habitual, esperándolo entre estantes de libros. Lo miró con dulzura y dijo: «Ahora entiendes que la fuerza nace en la herida». Alejandro bajó la cabeza conmovido, pero esta vez no apartó la mirada. Respondió: «Gracias por recordarme que aún puedo crecer». Sus palabras eran sencillas, pero su voz tenía firmeza. Supo que esa conversación marcaría un punto de no retorno. Ya no caminaba en ruinas, caminaba hacia su reconstrucción. En la plaza volvió a ver a Lucía, con su lienzo apoyado frente a ella. Esta vez no dudó en acercarse y sentarse a su lado.
Ella levantó la vista y sonrió, diciendo, «El dolor se convierte en color si lo dejas salir». Alejandro observó los trazos vivos que cubrían el lienzo. Sonrió y respondió, «Entonces yo también puedo pintar el mío». Permanecieron en silencio, pero era un silencio lleno de vida. Cada pincelada era un recordatorio de que la belleza podía nacer incluso del sufrimiento. En ese instante comprendió que él también estaba empezando a crear algo nuevo. Esa noche caminó junto a Javier por una calle iluminada por faroles. El aire fresco traía consigo un silencio acogedor. Alejandro se detuvo y dijo, «Gracias por no soltarme». Javier lo miró con seriedad, pero sus ojos brillaban con orgullo. Respondió, «Siempre fuiste tú quien eligió levantarse». Alejandro sintió que esas palabras cerraban un ciclo dentro de él. El dolor ya no era un peso imposible, sino una cicatriz que lo impulsaba hacia adelante. La ciudad nocturna, que antes había sido una prisión, ahora se abría frente a él como un mapa lleno de caminos posibles. Antes de dormir, Alejandro abrió un cuaderno en blanco y escribió lentamente: «El dolor no me define». Observó esas palabras como si fueran un espejo nuevo, capaz de mostrarle quién era ahora. Cerró el cuaderno con firmeza y apagó la luz. El silencio de la habitación lo envolvió, pero ya no era un enemigo, sino un refugio. Su corazón seguía marcado, pero ahora latía en una dirección diferente. Supo que aún habría días difíciles, pero también entendió que tenía el poder de elegir cómo caminar. En la oscuridad descubrió que había encontrado un principio dentro de lo que creyó un final. Alejandro se reunió con Javier en un café tranquilo, lleno de aromas de café recién molido y el murmullo suave de conversaciones ajenas. Ambos permanecieron en silencio un momento, observando a la gente pasar. Javier rompió el silencio con una sonrisa y dijo, «Siempre supe que podías resistir». Alejandro lo miró con gratitud sincera. Respondió, «No lo habría logrado sin ti». No necesitaron más palabras. El silencio que siguió era profundo, lleno de complicidad. Alejandro comprendió que la amistad había sido el puente que lo mantuvo a salvo en medio de la tormenta. Al salir del café, Alejandro caminó por las calles bañadas en la luz suave de la mañana. En su mente resonaba la voz de Teresa: «La fuerza nace en la herida». Sonrió mientras levantaba la vista al cielo y murmuró, «Gracias». No solo agradecía a Teresa, sino también a la vida, por haber puesto a las personas correctas en su camino. El mundo no había cambiado. Las calles seguían siendo las mismas, pero él era distinto. Ahora caminaba con pasos firmes, llevando consigo la certeza de que cada herida podía convertirse en una fuente de aprendizaje y esperanza. En la plaza volvió a encontrar a Lucía pintando. Esta vez se sentó a su lado sin miedo ni dudas. Ella levantó la vista y dijo, «El color siempre encuentra su lugar». Alejandro asintió, respondiendo con voz tranquila, «Y yo también lo estoy encontrando». Permanecieron en silencio, observando cómo la luz del sol acariciaba el lienzo lleno de trazos vibrantes. No necesitaban promesas ni certezas. El presente, compartido, era suficiente. Cada pincelada en el cuadro de Lucía se convirtió en metáfora de su propia vida imperfecta, marcada, pero capaz de transformarse en belleza. Esa noche, frente al espejo agrietado de su apartamento, Alejandro observó su reflejo. Recordó que antes solo veía ruina, pero ahora percibía algo diferente. Sus ojos ya no mostraban derrota, sino una calma renovada. Dijo en voz baja, «He vuelto». No significaba que todo estuviera resuelto, pero sí que había aprendido a vivir con sus cicatrices. El reflejo no era un enemigo, sino un recordatorio de su resistencia. Supo que nunca volvería a ser el mismo hombre roto que había sido. Ahora era alguien que había sobrevivido y elegido levantarse. Al amanecer, Alejandro salió al balcón y contempló la ciudad que despertaba lentamente. El viento frío rozó su rostro, pero no lo intimidó. Cerró los ojos y respiró profundamente, murmurando, «Mi corazón roto me hizo más fuerte». El silencio fue poderoso, casi sagrado, como una melodía que envolvía todo su ser. El dolor seguía allí, pero ahora caminaba con él como compañero, no como enemigo. Abrió los ojos y observó el horizonte iluminado por la primera luz.
En ese instante, supo que, incluso entre ruinas, siempre había vida. Y él había elegido vivirla,